¿hay o no hay razones lógicas para decir que el Paraguay es un país poderoso? Esa pregunta es cerrada, es sí o no. Pero también puede ser súper poderoso, estar dispuesto a morir por una causa justa. Y de eso tenemos de a miles en el Paraguay. Incluso algunos que no han sido paraguayos, pero han venido acá entendiendo que esta es la tierra de la libertad y han estado dispuestos a morir por ella. Por ejemplo, los 80 rusos que vinieron, los rusos blancos, huyendo del comunismo, entendiendo que esta era la tierra de la libertad, lo que le dijo Serebriakov a su camarada en Boquerón, un día antes de la toma de Boquerón, le dijo: hemos peleado con gallardía paraguaya. Hemos dado todo por nuestra patria. Y estaba hablando del Paraguay. O sea, ellos ya se consideraban paraguayos. Rusos voluntarios. Nacido en Rusia, ¿no? Nacido en Rusia, claro. Juro. Y que vienen al Paraguay y dicen, acá yo quiero estar, acá yo quiero vivir. Entonces ellos, sintiéndose paraguayos, se ofrecen de voluntarios. Y el Paraguay les reconoce sus grados militares. Hemos peleado por nuestra patria. Increíble. ¿Y sabes qué le dice? Hoy es un buen día para morir. Y ese día murió Serebriakov por el Paraguay. Porque entendió lo que es un país poderoso, un país donde la gente está dispuesta a hacer todo por ser libre y autodeterminado y hacer lo correcto en ese proceso. No es ir a inmolarse por una ideología o por odio, sino por amor.